representantes, Guillermo Mozo por el Partido Demócrata. Guillermo, bueno, más allá de que usted pertenece a diputados y que en el día de hoy comienza el tratamiento en senadores, ha sido parte del trabajo que se está haciendo en la redacción del proyecto final que llegará al recinto. ¿Qué diferencias tiene? ¿Puede contarnos los puntos principales de la reforma de la 7722 y qué diferencia tiene con el anterior proyecto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, este es el proyecto que presenta el gobernador Suárez y lo eleva para la legislatura, para su consideración. Respecto al actual 7722 tiene muchos cambios. Primero recordemos que la ley 7722 nace en un contexto en el 2007 donde no había una legislación de protección ambiental como después empezó a aparecer y dictarse. Luego de la 7722 apareció la ley de ordenamiento territorial, la ley de glaciares, la ley de protección del ambiente, es decir, toda una serie de legislación nacional y provincial que cambió el contexto de protección ambiental que antes no existía. ¿Cuáles son los puntos principales del proyecto de ley que hoy va a ser tratado finalmente en el recinto? Bueno, te diría que lo podemos resumir en tres, tiene 12 a 13 puntos importantes, pero digamos, tres agrupan a todos esos que serían. Primero le agrega un tema de control. Antes no había controles posteriores en la explotación minera con la actual ley, ahora le agrega la policía minera, le agrega el Departamento General de Irrigación, le agrega auditorías internacionales. El segundo punto que le agrega el control ciudadano, que permite a través de un portal online hacer el seguimiento, le agrega seguros de caución a los proyectos que antes no tenía y quizás lo más importante que genera una defensa activa del agua a través de un fondo que se va a establecer con las regalías para recursos hídricos, es decir, un fondo para hacer infraestructura en materia hídrica, sea para embalses, para riego intrafincas, para canalización. Porque el problema que hoy tenemos de la falta de agua de Mendoza es que no tenemos la infraestructura para almacenarla, para hacerla más eficiente y para distribuirla mejor. Uno de los puntos que se le critican desde el lado de aquellos legisladores que no van a votar a favor de la reforma es la falta de progresividad, es decir, que de alguna forma entienden que es regresiva para con respecto a la ley 7722, desde lo jurídico. ¿Ustedes entienden que es así? ¿Qué es lo que se ha hecho para evitar futuros inconvenientes o actos de inconstitucionalidad en la justicia? Mira, para empezar, si uno se toma el trabajo de leer el fallo que emitió la Corte en el momento que declaró la constitucionalidad de la ley, este proyecto de ley está completamente alineado con el voto especial del juez preopinante, que fue el juez Nanclares, y del resto de los jueces. ¿Y por qué decimos esto? Porque si bien el principio de progresividad y no regresividad son como las caras de una misma moneda a nivel jurídico, lo que se tutela acá es el cuidado del agua. Y esta ley, con esto que te estaba comentando, mejores controles posteriores que antes no existían, auditorías ambientales internacionales, control participativo ciudadano, infraestructura para el recurso hídrico, esto le da progresividad a la ley, esto le agrega un estatus que antes no tenía. Entonces, esa crítica que no es progresiva, al contrario, es progresiva, mejora el cuidado del agua, mejora los controles y mejora la participación ciudadana. Sebastián. Que se aplique solo en Malargüe, ¿podría significar un riesgo para otros departamentos que no están o que están en la misma cuenca? No, primero hay que llevar tranquilidad con el tema de que la legislación ambiental de Mendoza regula los institutos de participación ciudadana y cualquier proyecto tiene que ser debatido en cada localidad, con lo cual las consultas y audiencias públicas en cada lugar van a determinar el proceso de construcción de licencia social. Eso en primer lugar. Segundo lugar, con el tema de las cuencas, acá está establecido que la autoridad de aplicación va a hacer y pedir y solicitar los informes sectoriales de todos aquellos municipios afectados, los cuales estarán dentro de la evaluación. Vos tenés en cuenta que la evaluación de impacto ambiental a través de la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, es un proceso técnico en el cual intervienen a través del CEIAM, que es un instituto formado, perdón, es un centro formado por 13 organismos, de acuerdo al decreto 820, te genera una cantidad de información técnica que hay que sacarlo de la consideración política. Por eso me parece que también es bueno que esta ley
diga que los informes tienen que ser elaborados por técnicos y no merituados por políticos. Mario, Sí. te escucho, no tiene retorno el legislador, pero si querés que traslade alguna pregunta, Bueno, si estoy hay dispuesto. posibilidad de traerle la pregunta o que él nos escuche, lo saludamos al legislador Mozo. La pregunta se apunta fundamentalmente a lo siguiente, Seba, porque todo esto que está hablando el legislador claramente es absolutamente necesario, lo de los controles y todo esto en el articulado de la ley actual no está. Pero el artículo 1 habla de prohibición de sustancias tóxicas en la actual ley 7722 y enumera fundamentalmente 3, ácido sulfúrico, mercurio y cianuro. En la reforma, este artículo 1 es el principal objeto de discusión de aquellos que están en contra. Dicen, se limitan sustancias químicas, no habla ni de prohibición ni de toxicidad, y saca de esa lista de prohibiciones al cianuro. Y es ahí donde apuntan fundamentalmente quienes se oponen a la reforma. Bien, Mario hace hincapié en el artículo número 1 del proyecto de reforma, en donde se habla acerca de las sustancias. ¿Qué nos puede decir acerca de aquellas críticas que se hacen con respecto a a permitir el uso de cianuro, de ácido sulfúrico? Bueno, buen día Mario, pregunta larga que no la podía escuchar. Bueno, lo que hace el artículo primero sustituye una prohibición de 3 sustancias, dejándola solamente en una, que es el mercurio, a restringir el uso de soluciones, el uso de soluciones donde, por ejemplo, el cianuro o el ácido sulfúrico son graduadas de acuerdo a una intensidad. Tengamos en cuenta que estas sustancias son utilizadas en muchísimas industrias dentro de la actividad económica en la Argentina. El ácido sulfúrico se usa en la vitivinicultura, el cianuro se usa en procesos farmacéuticos, industriales, nylon, acrílicos, pinturas, tinturas. Y acá lo que está en discusión es no la sustancia en sí, sino la graduación, cómo se gradúa. Y en la minería se utilizan soluciones en las cuales hay un grado de disolución importante, en el sentido de que, por ejemplo, en millones de litros vos le estás metiendo un sobrecito de edulcorante. Entonces, hay una escala internacional medida, estandarizada, que te dice y te permite cuáles son los usos de este tipo de soluciones con estas sustancias. Con lo cual, la prohibición lisa y llana impide el desarrollo de una actividad. En cambio, adoptar un estándar internacional que rige en todo el mundo te permite desarrollar la actividad bajo parámetros responsables y controlables.